Saludos jóvenes, somos del Colegio Alfa y bueno, el día de hoy vamos a ver para el curso de razonamiento matemático, ya en el capítulo 6, ¿ok? Lo que es parentesco, relaciones familiares, ¿ok? Todo esto es para el primer año San Juan San José y yo soy tu bachiller por Michael y vamos a comenzar. Pero antes, un pequeño mensaje pues para nuestras queridas mamis, ¿de acuerdo? Donde encontré un pequeño video que quiero compartir con ustedes. Este 2020 ha sido un poco el más difícil, ¿no? Para todos. Y bueno, pues antes de comenzar el curso, este es un pequeño homenaje para todas nuestras mamás. Bien, ahora sí vamos de lleno al tema. Recordemos que estamos en parentesco y lo primero que quiero ver es el propósito que tenemos contigo, que es conocer las relaciones familiares, como te dije, parentescos entre diversas personas, ¿no? Que están en tu propia familia. Emplear técnicas y estrategias de cómo resolver los problemas, porque hay dos tipos de problemas que vamos a ver el día de hoy. Y, por ejemplo, acá para entrada te pongo una familia, está el papá, una mamá y su pequeño hijo, ¿ok? Y el papá pregunta, ¿qué habría ocurrido si yo tuviera un hermano? ¿No? Bueno, hay personas que no tienen hermanos. Entonces le preguntan, de repente el papá empieza a preguntar a la mamá y al hijo, es, ¿qué habría ocurrido si yo tuviera un hermano? Entonces la mamá que contestaría, yo tendría un cuñado. Y en este caso, ¿qué habría pasado con el niño? ¿Qué hubiera pasado si el papá tuviera un hermano, muchachos? Habría tenido un tío, ¿cierto? Eso creo que es básico. Muy bien. Entonces, básicamente en esto se va a enfocar. Ahora, debemos recordar antes de entrar a los problemas, es que, por ejemplo, yo cumplo muchas funciones. Por ejemplo, yo tengo a mi madre, cumplo función de hijo, soy padre, puedo ser hermano, puedo ser primo, puedo ser tío, al mismo tiempo puedo ser sobrino, ¿no? Cuando de repente mi hija tenga un hijo, ya seré pues abuelo, seré suegro, en fin, o sea, uno cumple más de una función y eso no hay que olvidarlo en parentesco, no tenemos solo una función. De repente pues tú puedes ser, tienes tu hermano, puedes ser hermano y al mismo tiempo puedes ser hijo. Ahora, de repente, en mi caso, yo soy hijo de mi mamá, soy esposo de mi mujer, soy padre de mi hija, soy primo de mis primas y primos y de algunos que ya tienen hijos soy tío incluso. Entonces, esas circunstancias hacen que nosotros pues veamos que nosotros podemos cumplir más de una función y acá vamos a ver dos tipos de problemas. En algunos en los que vamos a ver tipo problemas de cangrejo de atrás para adelante, que son los primeros, y otros en los cuales pues vamos a ver minimizar el número de personas y que también te voy a enseñar una estrategia. Vamos con los primeros que son de atrás para adelante. Problema uno. Cierto día Mauricio afirma que la hermana de mi tío no es mi tía. Si lo afirma Mauricio, es cierto, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? O sea, ¿a quién es qué cosa? La hermana de mi tío que no es mi tía. Entonces, lo primero que cuando hay una pregunta, normalmente se empieza por la persona que está hablando, el yo. En este caso, el yo va a ser Mauricio. ¿De acuerdo? Es como que yo fuera Mauricio. Entonces, Mauricio dice, la hermana de mi tío no es mi tía. Entonces, obviamente, yo para eso debo tener qué cosa, el tío de Mauricio, que sería mi tío, vamos a decirlo así, pero dice que tiene una hermana, ¿no? Entonces su hermana, que sería la hermana del tío, uno diría, pues la hermana de mi tío debe ser mi tía, pero dice que no es mi tía, entonces, ¿qué te queda como opción? Entonces, si dice no es mi tía, recordemos esa parte, tendría que ser qué cosa, es la mamá de Mauricio. No quedaría otra opción, pues, ¿no? Porque no es su tía, tiene que ser su mamá. Entonces,
Las hermanas de tu tío, o son qué cosa es, o son hermanas de tu mamá, o una de ellas es tu propia madre. Listo, se acabó. Nada más. Es tan simple como eso. Problema 2. Acá vamos a hacer ya más de cangrejo, un poquito más especial, mira, un poco más largo. Dice, ¿qué es de mí la hija de la hija de la hermana de la mamá del esposo de mi madre? Wow, o sea, y ahí ya es como un trabalengua, ¿no? Entonces, como te dije, cuando es en forma de pregunta, siempre es bueno empezar por el yo, ¿de acuerdo? En este caso, pues, el yo sería cuando habla de mí, entonces ahí estoy yo, ¿de acuerdo? Y la idea no es empezar por la hija de la hija, no, la idea es empezar desde atrás, o sea, la última parte de la pregunta que dice mi madre. Entonces ahí me he tomado la molestia de hacerlo con flechitas para que vayas diferenciando. Entonces ella sería mi madre, ¿de acuerdo? Cada flecha va a ir de acuerdo al subrayado. Entonces luego, como te dije, vamos de atrás para adelante. Entonces, ¿cuál es la parte que está antes de la palabra madre? Esposo. Ese esposo no se va a referir a mí, ni modo que yo tenga un esposo, ¿cierto? Se tiene que referir a quién, al esposo de la última persona mencionada, en este caso el esposo de mi madre. Entonces, ¿quién es el esposo de mi madre? Pues el esposo de mi madre vendría siendo como mi papá, ¿ok? Entonces, como que vamos dándole una hilación al problema, o sea, el esposo de esa madre es mi papá. Luego antes de ese esposo dice la mamá. Pero la mamá, ¿quién? La mamá del esposo. Entonces, esa mamá del esposo vendría siendo mi abuela, ¿no? Que viene siendo la mamá de mi papá, pero que no es la mamá de mi mamá. Ella vendría siendo su suegra. Seguramente se escuchó ese término, suegra, ¿de acuerdo? Luego viene la palabra hermana. Entonces, ¿hermana de quién? De esa mamá. Recuerda que esa mamá, como está en el gráfico, es la última persona, o sea, de esta persona, esta mamá. Entonces, ¿qué vendría siendo? Pues, si yo me refiero a mí, ella vendría siendo ya mi tía abuela. ¿De acuerdo? No es mi abuela, es mi tía abuela. ¿De acuerdo? Pero luego dice hija. ¿Hija de quién? Hija de esa hermana. Y como verás, ahí he puesto con flechita azul, hija. Esa hija vendría siendo ¿qué cosa? No hermana de mi papá, vendría siendo prima de mi papá. O sea, también sería una tía mía. ¿Ok? Siempre teniendo en cuenta eso. O sea, se arma como un arbolito genealógico que vamos a tener. Y dice por última vez hija, en color amarillo. Y esa hija, pues, ¿qué vendría siendo? Si la de cabello negro es mi prima, perdón, es prima de mi papá, ¿de acuerdo? Y viene siendo mi tía, la hija, ¿qué vendría siendo? Mi prima, ¿cierto? Ella vendría siendo mi prima. Entonces, con eso tendrías la clave C. En realidad, a las primeras veces es un poco complicado para algunos chicos, ¿de acuerdo? Yo no te voy a mentir. Cuando yo enseñaba, ese era uno de los temas que más me causaba complejidad al inicio, ¿no? Pero luego ya con la costumbre, pues fui agarrando práctica, ¿no? Y mira, con dibujitos es mucho más fácil todavía, ¿no? Bueno, yo hubiera hecho gráficos terribles, ¿ah? O sea, mis gráficos son una rayita y se acabó. Vamos al problema 3, uno más de cangrejo, para que te acostumbres. ¿Qué parentesco tiene conmigo el primo del abuelo paterno del único hijo de mi hermano? Wow, esto ya un poco a veces destroza el cerebro. Pero cuando hay una pregunta, recuerdo siempre empezar por el yo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos claves. Entonces, este voy a aparecer conmigo, se referiría al yo, esto yo. Y dice, vamos a empezar por la parte de atrás, no empezarías por primo, empezarías por hijo de mi hermano, ¿no? Hijo de mi hermano. Incluso dice único hijo de mi hermano, pero con hijo de mi hermano podríamos sacarlo. Único hijo de mi hermano. Entonces, el único hijo de mi hermano, si yo tengo un hermano y mi hermano tiene un hijo, ¿qué vendría siendo mío? Mi sobrino, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Hermano, sobrino. El único hijo de mi hermano vendría siendo mi sobrino. Luego regreso. Abuelo paterno. O sea, abuelo paterno de ese sobrino, porque es el último que hemos hallado, es el equivalente. Entonces, ¿quién es el abuelo paterno? El abuelo paterno viene siendo mi papá y el papá de mi hermano. Por eso dice abuelo paterno. Bueno, si fuera abuelo materno, no tendría ya relación conmigo. Bueno, podría ser mi suegro, ¿no? ¿De acuerdo? Podría ser mi suegro, ¿sí? Y luego dice primo. ¿Primo de quién? De esa última persona que hemos mencionado. Quiere decir que es el abuelo paterno. Entonces, sería el primo. Ahora, el primo de mi abuelo, del abuelo de sobrino, recuerda que ese abuelo viene siendo mi papá.
su primo viene siendo mi tío, ¿cierto? El primo viene siendo mi tío. Entonces, esa es la respuesta, pues. ¿Qué pareja tiene conmigo? Pues él vendría siendo, ¿qué cosa? Mi tío. ¿De acuerdo? La bebé. Se acabó. Eso es todo. Pregunta 4. Acá vamos a entrar a problemas que son para reducir el número de personas. Los alumnos al fin no siempre se han destacado por tener un gran nivel académico. Y bueno, me he tomado la molestia de tomar una pregunta de examen de la Universidad Federico Villarreal, más o menos conociendo. Sé que lo van a entender. Mira, dice, en una fiesta se encuentran tres padres, tres hermanos, tres tíos, tres sobrinos, tres primos. Si cada uno necesita una señorita para bailar, la canción que están tocando en ese momento, ¿cuántas señoritas como mínimo? O sea, si quieres señoritas como mínimo, las personas que estés mencionando deben ser también mínimas. Entonces, mira, quiero que me entiendas esto. Cuando yo en una, por ejemplo, ¿no? Yo podría mencionar, para decir mínimos, en una mesa yo veo dos padres y dos hijos. Entonces, a veces dice dos padres, dos hijos, uno piensa cuatro. Sí, está bien, no está mala respuesta. Dos padres, dos hijos son cuatro. Pero si te dicen mínimo, serían tres. Tú dirás, profe, ¿pero por qué tres? Ya. El abuelo, el papá y el hijo. ¿De acuerdo? Abuelo, papá, hijo. Entonces, él es papá de él y el papá de él. Ahí están los dos padres. Y él es hijo de él y él hijo de él. Entonces, ¿son qué cosa? Dos hijos. Dos padres, dos hijos. Una posibilidad es 4, pero también hay la posibilidad de 3. Y entre 4 y 3, el mínimo cuánto es 3. Entonces, esa persona hace doble función. Hace función de padre y hace función de hijo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener clave 6, 5, 4, 7. ¿Y cómo vamos a empezar? El secreto de empezar los problemas cuando tienes que hacer la mínima cantidad de personas es empezar por la persona más antigua, por la persona más longeva de las palabras que te mencioné. Tienes acá, por ejemplo, padres, hermanos, tíos, sobrinos y primos. Yo creo que sobrinos no van a ser la persona más longeva, o sea, la persona más antigua, más vieja. Aunque suena a decir viejo. ¿De acuerdo? Entonces, no podría ser sobrino. Primos tampoco, no creo. Tíos podría ser, es una buena opción. Hermanos no necesariamente. Y padres. O sea, entre padres y tíos vamos a trabajar el problema al inicio. Entonces, son tres padres. Vamos a poner ahí. Los tres van a ser papás. ¿De acuerdo? Van a ser tres padres. Que al mismo tiempo van a cumplir funciones. ¿De acuerdo? Van a ser, por ejemplo, hermanos entre ellos. ¿Para qué? ¿Por qué quiero que sean hermanos? Porque al mismo tiempo van a ser, ¿qué cosa? Tíos. Profe, ¿por qué? Porque si son tres padres y cada uno tiene hijos, ¿de acuerdo? O sea, son tres padres y al mismo tiempo son hermanos, entre ellos van a ser tíos de sus sobrinos, porque van a tener que tener hijos. Entonces me conviene que esas, entre comillas, 9 personas que me menciona el texto, yo lo ajuste lo más posible para que sean simplemente, ¿cuánto? Tres. Ahora, profe, y los otros enunciados que dice tres sobrinos, pues, como te había dicho, para que esos hermanos sean tíos, es necesario que tengan hijos. Y lo ideal en este caso podría ser que solo uno tenga los tres hijos, pero también sería ideal, y sería mucho más dable que cada uno tenga su hijo. Entonces ahí es cuestión también de ir probando, ¿no? Entonces yo me animé porque cada uno tenga sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, este de cabello rubio es sobrino del que tiene cabellera castaña y cabellera negra, ¿no? Entonces un sobrino. El del medio, de cabello castaño, es sobrino del otro castaño con el de rubio, ¿no? Y el de cabello medio negro casi, sobrino del cabello negro, ¿no? Y acá peinado tipo pez, ¿no? Ya ese tío, profesor, persona tipo pez, ya, está. Y tenemos tres primos, ¿no? Y entre ellos serían primos, ¿no? ¿De acuerdo? Nada más. Y con esto pues se termina todo, has minimizado y lo que te sale son 6 personas. Entonces te daría en este caso necesitas 6 señoritas para bailar. 6 para que bailen con estas 6 personas. Obviamente que de repente pues debe quedar alguna duda. Así que, uy, se pasó. Mira, no hace 32, ¿de acuerdo? A ver, problema 5. Dice, en un restaurante estaban presentes un padre, una madre, un tío, una tía, un hermano, un sobrino, una sobrina, un primo y una prima. ¡Wow! Si cada uno consumía un menú de 8 soles,
¿Cuánto gastaron tal como mínimo? Bueno, ahí se nos ha adelantado la respuesta, pero la resolución es lo que cuento dirás, pero ¿por qué 4? Si se mencionan un montón. Bueno, vamos a aprovechar esta situación para que, digamos, te pongas a pensar, profe, nos han mencionado un montón y dicen que es 4 personas ahí. Bueno, es que como te dije, pueden mencionarte varias, pero algunas personas van a cumplir doble función, entonces ahí se van a minimizar. Entonces, mira, tenemos esas claves, ya sabes que va a salir la A, pero ¿cómo? Yo te dije que lo que debes tratar de hacer es que busques las palabras que sean más adultos, por decirlo, ¿no? Los más viejos. Entonces tenemos padre, madre, tío, tía, un hermano, una hermana, sobrino, sobrina, un primo, una prima. De todos ellos, entre tío y padre se llevan el primer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, padre y madre van a estar acá. Ellos van a hacer para mí en este momento el papel de padre y madre. ¿Ok? Padre, madre. Recuerda que tengo que tratar que las personas tengan doble función. Entonces, lo que dice un tío y una tía, estas personas me van a hacer el papel de tío y tía. Profe, pensé que los iba a volver esposos. Era una posibilidad también. Estabas de repente en lo correcto, pero me va a ayudar más que sean tío y tía, porque en ese problema no me hablan de esposos. Entonces, si me hubieran hablado de esposos, sí, tal vez hubiera utilizado esa opción. Es dependiendo qué relaciones tengas. ¿Okay? Entonces, esas personas van a hacer papel de padre, madre, tío, tía. Para que sean papel de tío y tía, lo ideal es que ellos sean hermanos. Entonces también van a cumplir la función de hermano y hermana. O sea, están cumpliendo cada uno de ellos 3 funciones. Ahora, como te dije, para que puedan ser tío o tía deben ser hermano o hermana y para que sean padre y madre deben tener hijos. Entonces cada uno de ellos van a tener hijos que van a hacer papel de sobrinos, ¿de acuerdo? Entonces ella sería la sobrina de ella, él sería el sobrino de él, ¿no? Y tenemos un primo y una prima, porque al ser sobrino de hermanos o ser hijo de los hermanos vendrían siendo primos, ¿cierto? Entonces ya está, prima y primo. Entonces, mira, lo que parecía ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10, en realidad se redujo a 4. Entonces, hemos minimizado el número de personas. Al minimizar, al bajar el número de personas, hemos, ¿qué cosa? Gastado lo mínimo posible. Por eso es que era 4 por 8 soles, que es cada minuto, que son 32 soles. Y obviamente sería la clave A. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Eso es en la parte teórica y ejercicios. Pero recuerda que tienes ejercicios de aplicación, problema 1, problema 2, el 3, el 4 y tu problema 5 que son similares a lo que te he enseñado, todo para que practiques, tienes las respectivas claves ahí, de acuerdo, para que puedas marcar alguna de ellas según lo que te vaya a salir. No olvides que tienes que copiar en el cuaderno las diapositivas que tienen el logo, de acuerdo, es el logo que siempre está en la parte superior izquierda de tus videos. Y dudas, preguntas, consultas, siempre llegar a tus coordinadores. Recuerda que esto se va a revisar, todas estas dudas de los cuadernos o tengas también cuando volvamos de la cuarentena. Esperemos que sea pronto. Ya, esto sería casi todo conmigo por el día de hoy. Si tuvieras algunas dudas, preguntas, también puedes entrar a mi canal. Estoy en YouTube, estoy haciendo videos, tutoriales en pizarra, bueno, sí, también en videos, ¿no? En este caso para el Colegio Alfa. Ha sido un gusto, espero que se queden en casa, cuídense, un saludo más para su papá, un fuerte abrazo para todos, los quiero mucho, bye bye, hasta luego, cuídense.